En este momento estamos en comunicación con la concejal Maite Salerno. No me gustaría entrevistarla como concejal, sino más como madre, porque ella está conformando un grupo de madres en la ciudad de Olavarría con hijos que padecen TDAH. Y el fin de semana tuvieron una reunión y en la sesión, en la anteúltima, habían presentado un proyecto trabajado que ustedes lo trataron en la nota que hicieron con la concejal Maite. En la semana pasada. Buenos días, Maite, ¿qué tal? Buenos días, Ezequiel, ¿cómo andan? Bien, difónica estás, Maite. Este cambio de con clima... un poquito de todo. El cambio de clima me mató. Maite, escúchame. Bueno, estuvieron este fin de semana de reunión y bueno, nos salió... No es que nos salió, sino que nosotros ya veníamos sabiendo sobre los recortes en salud, sobre acompañantes, sobre inclusión en educación para los niños y niñas que padecen distintas discapacidades, porque acá fueron con todo. ¿Ustedes van a estar participando de la movilización de hoy en el paseo? Sí, y en realidad te voy a decir dos cosas distintas. Primero, la charla del sábado fue la charla compuesta por este grupo de mamás, y gracias por aclarar que estoy en otro rol ahí, que no estoy en el rol de concejal, porque el grupo justamente no es ni político ni religioso, es lo primero que ponemos en el grupo, ni para vender nada, sino es simplemente para acompañarnos y para ayudarnos, concientizarnos, y cuando alguno tiene alguna problemática, es darnos una mano entre nosotras con los recursos que alguna puede tener más o menos, y orientarnos, que la verdad que falta mucho para tomar conciencia de lo que es un TDAH o de lo que necesitamos. Y después, obviamente, viene el proyecto que presentamos nosotros, que presenté también en conjunto con el grupo, y desde el lado que me toca, que era el proyecto de inclusión educativa, de la ley que le falta media sanción, y por otro lado el triste anuncio del recorte de discapacidad, que no es solamente para los chicos, sino para cualquier persona que tenga el diagnóstico de discapacidad, ya sea desde un adulto hasta un niño con cualquier tipo de discapacidad, y eso realmente hoy vamos a participar de la marcha desde este lado, desde el lado de familias, y desde que este recorte, sinceramente, hay muchos que podemos hacer un esfuerzo y llegar a llevar a nuestros hijos a una consulta o a tener el acompañante terapéutico, pero lamentablemente hay mucha gente que no llega ni siquiera a cubrir la medicación, aún teniendo el certificado de discapacidad. Sí, en eso también es uno de los reclamos en los comunicados que han presentado instituciones con representación a nivel nacional, pero también hay familias que no saben, que no conocen que hay una oficina de discapacidad en las municipalidades, que corresponde que estén, y que son las que te escuchan, te apoyan, te ayudan a conseguir el certificado único de discapacidad, que es importantísimo, y también te pueden brindar el asesoramiento totalmente libre y gratuito, ¿no? Para recibir la pensión, que no es mucho, porque realmente no es mucho, porque no te alcanza a cubrir los medicamentos, porque es de 23.000 pesos. Claro, también, eso también son dos. En realidad nosotros, bueno, viste que el grupo de familias con TDAH Olavarría se conformó este año, que lo conformamos con una mamá de Sierras Vallas que tiene el hijo con diagnóstico. Empezamos siendo en la jornada del 28, que eso también fue declarada de interés legislativo, que era hacer visible el TDAH iluminando distintos establecimientos o distintos espacios públicos de la ciudad. Sí. Y ahí nos animamos a decir, bueno, hagamos la página de Facebook un poco más abierta, la tenemos dividido en dos al grupo. La página de Facebook es un poco más abierta, y ahí incorporamos a docentes, gente en general, y todo lo que se sube es relativo al TDAH, para que estén, para que tomen conciencia de lo que es, que no es un tema conductual, que no es que un niño hace un berrinche, que un niño o un adulto, porque también lo padece, lo tenemos, tendría que ser, así que no es solamente eso, para que nos entiendan un poco y que se haga visible esto. Y por otro lado tenemos el grupo de WhatsApp, que ese sí es un grupo que los que formamos parte tenemos uno o más miembros de la familia con el diagnóstico. Cuando formamos el grupo, la verdad que lo formamos bien cerquita del 28 de julio. Empezamos siendo 6, porque con Majo
con la mamá de Majo Vázquez, que es con la mamá de Sierras Valla, que lo conformamos y que empezamos a pensar en todo esto acá en Olavarría. Éramos 6, 3 que conocía a ella, 3 que conocía. Hoy ya superamos las 30 familias con un diagnóstico. Bien, y gracias a hacer visible todo esto, cada vez que se hace una charla, o cuando hicimos la caminata en Cerro Largo, o cuando se hizo lo de la iluminación del Palacio Municipal, después al subirlo a las redes, que es lo que hoy es masivo, que es lo que la gente consume, nos fueron escribiendo y las fuimos agregando al grupo de WhatsApp. Ahí, la idea nuestra era que no muera el grupo el 28 de julio con la iluminación, o que no quede solamente en hacer visible los 28 de julio. Perfecto. La iluminación, y empezar a pensar en charlas mes a mes con distintos profesionales para que a muchos, como te decía hoy, tenemos acceso o podemos pagarle un recurso a nuestros hijos o a uno mismo, pero hay otros que no y que no saben cómo manejarse o no tienen las herramientas para manejar. Entonces, una de las primeras preguntas que hice en el grupo fue si todas tenían el carnet único de discapacidad, y la verdad que ni siquiera sabían, teniendo el diagnóstico algunas, que se podía gestionar. Entonces ahí lo que hicimos fue decir, bueno, Romina Sponer, la directora del área, estaba dispuesta a brindar una charla que siempre nos acompañó desde el primer día y nos empujó a que hagamos también este grupo, nos dio toda la fuerza. Sí, porque nos parecía que era una temática importantísima, de que sepan qué derechos adquiere, cómo se gestiona, para qué se utiliza, y que va también de la mano esto que decís vos, que son dos cosas distintas, que no es obligatorio gestionarlo, que una persona puede decir, tengo un diagnóstico pero no quiero sacar el CUD, y por otro lado va la pensión, que eso se tramita en el CES, que tampoco es obligatorio gestionarlo, y que eso cada uno elige o no. Si bien el fondo también es menor, pero también el derecho del CUD de tenerlo cuando lo tenés, que todas las prácticas médicas deben ser cubiertas al 100%, y todo lo que es una medicación debe ser cubierto al 100%, no está pasando. En el medio de todo esto, anuncian el recorte a discapacidad. Y también hay que aclarar que no es el recorte al CUD. Vos mañana podés ir a la oficina de discapacidad, vas a gestionar el CUD, y te lo van a otorgar, porque son dos cosas independientes, porque corresponde si la Junta Médica evalúa y considera que tenés una discapacidad o reunís las condiciones para tenerlo, se te da el carnet, pero después las prestaciones bajan del Estado, y ahí es donde viene el recorte. Sí. Maite, ¿cuándo? Esto es una pregunta muy personal, pero tal vez vos, hablando desde tu lugar de madre, puede haber personas del otro lado que se identifique. ¿Vos cuándo te diste cuenta, o cuándo se dieron cuenta con tu pareja, que el nene estaba teniendo tal vez problemas de atención? ¿Qué factores vieron para que ustedes vayan al médico y digan, mira, está pasando esto, esto y esto? Mira, a nosotros lo que nos pasó fue así. Nachito, mi nene, es el más chiquito. De 3, debería ser. Si bien nunca hay que comparar un hijo con otro, porque cada uno somos todos diferentes, pero sí veíamos que era el más inquieto. Que era el terremoto, le decíamos nosotros cuando ya a los 2 años veíamos que era terremoto. Tendría que ser que este es el terremoto, el típico, viste, que en la familia te dicen el terremoto, el inquieto, Iba a un maternal, y cuando ya te hacen esos informes trimestrales, viste, la lectura de legajo y todo, yo en ese momento estaba en educación, trabajando en políticas socioeducativas, o sea, uno cuando está con esas herramientas también entiende los informes de otro lado, sabe cómo leerlos, cómo interpretarlos. Entonces, cuando nos hacen la devolución de uno de los informes, nos ponen que ante ciertas actividades, en el informe, en la escuela, nos pone que ante ciertas actividades Nachito no las hacía porque estaba UPA de la maestra, porque no lo podían tener. Que cuando había música, Nacho se iba a dirección porque se les escapaba y no lo podían. Y muchas cosas que cuando, sinceramente, como mamá, en el momento uno entra en llanto y digo, me estás describiendo una hiperactividad. Y dice, no, es muy chiquito, qué sé yo. De ahí fuimos al pediatra, y obviamente que el pediatra me dice, no es la edad para diagnosticarlo, pero sí es la edad para empezar a ocuparnos. Dice, porque el TDAH se diagnostica al inicio del
entre sala de 5 y el inicio de la etapa escolar, debería ser. Es donde lo pueden poner en palabras. Entonces ahí empezamos el recorrido a partir de los 2 años con terapista ocupacional, con un psicólogo infantil, pensando en si era qué era, y obviamente que enseguida su hiperactividad estaba muy marcada. Entonces empezamos el recorrido. Él todos los veranos va a una colonia de vacaciones, que siempre la nombro no para ser chivo ni nada por el estilo, pero porque me parece que es súper comprometida con esto, que es la de Pablo Burghini, que nos dio siempre una mano y nos contempló todo, las herramientas que Mariana Lázaro, que es la terapista, le brindaba a él para cómo contener a Nacho o cómo poder ayudarlo. Y hubo un verano, que era el verano de sala de 4 a sala de 5, que es una edad que los niños ya tienen que aprender a manejar el peligro, vendría a ser, a darse cuenta qué es lo que te da miedo o no, y decir basta solo, y él no lo daba, él no lo registraba. O sea, si él se caía a lo hondo de la pileta y se ahogaba, por decirte algo, él no registraba el miedo. Entonces ahí como que Pablo nos prendió una alarma, habló con Mariana en ese momento y con la psicóloga, y nos derivaron al neurólogo. Fuimos a un neurólogo a Buenos Aires, y a base de una serie de estudios y de todo, de la consulta propia que le hace a él, y de todo el camino y el trayecto, los informes que le habían preparado tanto la terapista como Pablo, como la psicóloga y todo, se determina, nos da el diagnóstico de TDAH. Entonces ahí ya empezamos a trabajar distinto, y Nacho empezó a trabajar con un acompañante terapéutico también en el transcurso de todo el año. Sí. Así que el camino ahí fue distinto. Sí, también es importante lo que vos estás diciendo, Maite. ¿Por qué hay que prestar atención? Porque a veces se dan malos diagnósticos y se los confunden con otras enfermedades psiquiátricas, por ejemplo. Entonces los niños... Lo que pasa es que cada una va de la mano. Es muy fina la línea que hay en cada... A mí me gusta decirle condición ya y no trastorno, porque la palabra trastorno estigmatiza mucho y condiciona mucho socialmente, vendría a ser al niño, y hace que sufra más, o al adulto. Porque yo a raíz de Nacho después me diagnostican a mí de asfixia de atención. O sea, es una cadena también, un recorrido que hicimos como familia. Y la verdad que cada trastorno del neurodesarrollo, o esa condición del neurodesarrollo, es muy fina de terminar una con otra. Entonces ahí está el error de que a veces tenés que trabajar con buenos profesionales y en equipo, porque siempre digo lo mismo, si no trabajamos en equipo, no corre esto. Claro, si el equipo no está preparado para trabajar, hoy mi nene tiene psicopedagoga, tiene terapista ocupacional, fonoaudiólogo y el neurólogo. Si no trabajamos en conjunto con los padres y con la institución, esto no corre. Si no estamos de acuerdo todos en las herramientas para implementarle, y en algún lado se ve la falla y hacemos para atrás. Vos sabés que, buen día, Maite, ayer estábamos hablando con Hernán Parra, que también nos contaba esto de que, dice, si yo me hubiese tocado que uno de mis nenes tuviese autismo, que cómo uno se va involucrando a medida que te va tocando, tener enfrentarte con estas cosas de la vida, ¿no? Y qué bueno que lo puedas decir, que lo puedas contar, que nos cuentes qué es el TDAH, que realmente hay mucha gente. Nosotros que estamos acá lo estamos hablando como que todo el mundo conoce lo que es, y realmente estás hablando estás describiendo y dándole pautas a gente que por ahí dice la típica: y este es el famoso terremoto, sí, inquieto. Y por ahí siempre digo, pasa que por ahí es justamente estamos hablando de otra temática, y está bueno que haya gente que te pueda dar una mano para acortar los caminos, significa, ¿verdad? Para ser más rápido con los diagnósticos, con las cosas, cómo manejarte, dónde recurrir. Está muy bueno. Mirá, nos pasa dos cosas. Siempre digo, yo tengo una frase que nos dijo el neurólogo cuando nos diagnostican, nosotros lo llevamos a Arroyo, a Buenos Aires, y cuando nos diagnosticó a Nachi, que porque también te pasa eso, que aparte uno tenía la hiperactividad, uno decía es hiperactivo como si fuera un chiste, por decirte algo. ¿Qué sos hiperactivo? Te dicen a veces, ¿viste? Porque andas mucho. Sí.
desconociendo todo lo que hay atrás. Entonces, cuando el neurólogo nos pone en palabra la palabra TDAH, nos dice, el que te diga que Nacho tiene un problema conductual no entendió nada. Entonces me parece que lo primero que hay que saber es que no es que el nene quiere ser inquieto, no puede controlarse, o que no es que no quiere prestar atención, todavía no puede autocontrolar ese foco de decir, yo me tengo que quedar quietito, yo tengo que hacer las cosas. Y eso es un trabajo de hormiga. Hay días que son excelentes y hay días que nos hacen para atrás. Con esto de que me decías recién de que no todos saben, sí, este grupo que hemos hecho acá en Olavarría de familias con TDAH Olavarría, la verdad que hay veces que recibo mensajes hasta mismo de docentes o de personas que trabajan en educación y te dicen gracias porque yo desconocía todo esto. Yo también. Ahí es donde decimos, hace falta hacerlo visible. Exacto. Y hace falta que la gente conozca y que pueda decir con pequeñas cosas y con pequeñas herramientas a un niño o a un adulto que lo tiene, lo ayuda un montón. Y sí es cierto lo que dice Hernán, que es como todo. Quizás uno tiene la enfermedad y vos sabés el nombre X, y hasta que no la tenés no averiguás qué es lo que te pasa. Claro. ¿Qué es lo que conlleva eso? O cómo se trabaja, o cómo se le presta más atención. Ojalá todos nos pudiéramos involucrar más con estas temáticas para saber también tener esa capacidad de tolerar, de tolerar al otro, de entender las conductas. Ojalá. De empatía. Exacto, exactamente. Porque viste, ay no, viene con este pibe. No, y mucho pasa. No, y yo también, calculo que pasa mucho eso. También tiene que ver con la sincronicidad, que eso también es clave. En Argentina, los estudios argentinos, el TDAH y el TDAH solo, TDAH es lo que estamos hablando también, se conocen en 1937, chicos, pero no era tan fácil de diagnosticar, porque también recordemos los contextos de Latinoamérica, no solamente de Argentina, como fue con el tema de los manicomios. Entonces, digamos, hubo ciertas modificaciones en el tiempo que empezaron a llevar a formar equipos de trabajo, como estabas mencionando vos, Maite, que son la clave, ¿no? De repente se consiguió una figura de acompañante terapéutico, luego que habían acompañantes, pero en los 70 se exiliaron todos, y después hay como un retorno en la República Argentina. Luego se conforma la ley de salud mental y discapacidad, y discapacidad porque es la primera vez que se incluyen a las personas con discapacidad, porque antes, lamentablemente, cuando todos acá, el grupo de que estamos hablando, de 3 personas, sabíamos que había personas con discapacidad, pero eran ocultas, no eran aceptadas, ¿no? También. Sí, no, y pasa eso, que a veces a mí me ha pasado que me han dicho, no digas lo que tenés. ¿Por qué? Sí. Porque uno te dice, ¿por qué no poner? Cuanto menos lo decís, menos visible esto, menos gente se entera de que es una condición y es aprender a convivir con esto. Claro, es que lo que estábamos hablando. Que se convive, claro. y se lleva y se maneja y se controla, y uno... el tema es justamente hacerlo visible, si bien está desde, como vos decís, de hace muchos años atrás. Yo creo que de TDAH se empezó a hablar hace menos de 10 años. Claro. Sí, hace muy poco. Y también lo importante que hay que recalcar, que cuando un niño o niña tiene un acompañante terapéutico, el acompañante no es docente, acompaña al niño lo que el niño no puede. Y ese es un rol que en educación a veces está confundido también. El acompañante acompaña al niño y al acompañante lo pide el profesional de la salud, no es que lo pide el establecimiento. Entonces, yo siempre cuando hemos hecho la entrevista para el acompañante de nene o lo que fuera, el responsable de ese acompañante es la terapista ocupacional, no es la institución educativa. Entonces, esas cosas que muchos desconocen, hasta mismo gente del sistema educativo. Por eso también lo llevo yo ahora lo llevo yo para otro tema. Por eso es importante también que salga la ley de inclusión educativa, que lo que va a hacer es capacitar a todo el sistema educativo en todo ese tipo de diagnósticos, de trastornos, o de cualquier sea
la condición que tenga un niño, una niña o un adolescente. Ujú. Sí, eso también es clave lo que vos estás diciendo, Maite. En mi caso, porque estudié inclusión escolar, conozco sobre el tema. Y como vos estabas diciendo, va a acompañar al niño, no va a ocupar el rol del docente. Y también hay docentes que no están formados, que no están capacitados, y les toca trabajar con un chico con autismo, con un chico de TDAH, y no saben qué hacer. Pero no imagínate saben... si no saben docente. Por eso hay que visibilizar esto, contar. Porque imagínate una persona común. No, una persona común, que vos te toca, o sea, para no hacer cosas que por ahí perjudiquen el bienestar de la persona, de la persona afectada con la enfermedad. Vamos a abrir, digo enfermedad, no sé, o condición, como dijiste vos hoy. Condición, para no estigmatizar. Uno si recibe a alguien en su casa con TDAH o con autismo, para no poner algo que justamente que te puedan contar qué es las cosas que evitar hacer en ese momento, porque no es que te tenés que hacerlo durante todo el día, pero no sé, si hay alguien con autismo, no poner cosas fuertes, sí. no poner sí. Cosas puntuales que van a hacer que todos convivamos mejor, y por eso está bueno visualizar. Mirá, y contar puntual y chiquitito, y decir, mirá, con algo tan sencillo. Exacto. Como ayudás a un niño con TDAH. Mirá, el no, la palabra no. Bueno, ¿ves? No lo utilizamos. Buscarle la vuelta para que cuando él está haciendo algo que lo hace, lo lleva al extremo de su hiperactividad, en vez de decirle no, es desafiarlo, es llevarlo al peor extremo. Claro. Es que él lo haga sin querer hacerlo, como que le agarra el berrinche. Sí, entonces, en vez de decirle no, es bajarlo y decir, ¿por qué haces esto? ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que querés? Entonces, empezar a bajarlo en vez de provocarlo, a temerlo, el término que estoy utilizando, en vez de provocarlo y llevarlo, no, solta eso, no hagas eso. Él no lo predispone mal. Mirá, es ¿ves? Algo sencillo. Mirá, es un ejercicio sencillo. Exactamente. Esos son los pequeños tics que nos ayudan a todos a convivir mejor. ¿Ves? Hoy hicimos un programa donde hablamos de temas importantes, donde hay temas que hay que escuchar porque no somos ajenos, porque vivamos en el interior de la provincia de Buenos Aires, porque de repente de dos se formó un grupo grande de madres, y porque también hay personas que somos grandes que tal vez podemos tener TDAH y no lo sabemos. Pero son pequeñas cositas que nos ayudan a todos a vivir mejor. Y viste que te decían, cuando eras más pibe, tal vez eras inquieto, y te decían, ¿qué tenés, hormiguitas en el culo? Sí. Perdón por la palabra, pero tal vez era un trastorno. Sí. Claro, y lo descubrí, yo sinceramente era dinamita, ahí viene dinamita, me decían a mí, o la charlatana, porque era eso. Claro. La familia de la dinamita y la charlatana. Y quizás esa charlatana... Hola, no cambió nada, No cambió. Hola, acá estoy, chicos. Hola, ¿cómo estás? Bien. Pero esa charlatana se encontró a los 40 años con un diagnóstico que tiene que aprender a manejarlo. Me encanta. Sí. Y en la adultez también. Porque esto de decir, controlar el cómo hablar y cómo no hablar, y en dónde sí y en dónde no, claro, es un ejercicio que uno se está reconociendo, pero sigo siendo charlatana. Bueno, Maite, muchísimas gracias por este espacio. Igual después tenemos que hablar un poco más sobre el proyecto, no va a faltar oportunidad. Sí. Gracias por la atención, muchísimas gracias. No, y gracias a ustedes por preocuparse de estos temas que para nosotros es fundamental. Hay que ocuparse, que sean visibles. Así, con mayúscula, ocuparse en estos temas. Hay que generar espacios para que las personas conozcan, que aquellas que desconocen sobre este tema y tal vez tiene algún familiar que lo padece, que se formó un grupo de acompañamiento. Que se formó un grupo y estas charlas son abiertas, o sea que quien tenga la condición o quien no la tenga, para hacerlo visible también puede participar. O sea, nosotros vamos a estar difundiendo mes a mes, que es la idea, cada una de estas charlas, o sea, les voy a mandar para que las difundan, para que nos acompañen, pero me parece súper importante que participen para poder hacer visible todo esto. Desde ya les súper agradezco también la nota de poder decir, acá estamos y estamos en Olavarría y estamos ocupándonos de estas temáticas. Muchísimas gracias, Maite, un abrazo grande, hasta luego.
Gracias a ustedes, un beso enorme. Así dialogábamos con Maite Salerno sobre este grupo de madres con hijos de TDAH en la ciudad de Olavarría. Entrevistas, canciones, info en modo primera mañana. Esto ya pasó. De 7 a 9. El futuro se asegura desde el presente. La Perseverancia Seguros. Seguros de todo riesgo para automóviles con franquicias fijas a partir de los 2.000 pesos. Seguros combinados familiar con